Un saludo. Mi nombre es Francisco Javier Sánchez Romero, profesor del Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Y este objeto de aprendizaje lleva por título Ensayos de laboratorio de resistencia y deformabilidad de suelos. El ensayo de corte directo. El resultado de aprendizaje de este objeto es conocer los principales ensayos de laboratorio para estimar la resistencia y deformabilidad de los suelos y describir el ensayo de corte directo para la estimación de los parámetros resistentes del suelo. El objeto de aprendizaje se ha dividido en 5 partes. En primer lugar, realizaremos una breve introducción. En segundo lugar, describiremos los parámetros resistentes del suelo para a continuación describir los principales ensayos de laboratorio para la estimación de estos parámetros. En cuarto lugar, nos centraremos en el ensayo de corte directo, describiendo la metodología para realizarlo, así como los resultados obtenidos. Finalmente, se comentarán las conclusiones obtenidas. Los suelos, desde su punto de vista resistente, deben resistir una serie de cargas, generalmente de tipo gravitatorio, ya sean como acciones constantes, como podía ser el peso propio del terreno, o empujes de confinamiento, o como cargas externas, como por ejemplo las cargas que le transmiten las cimentaciones al suelo o los gradientes hidráulicos. Por lo tanto, será necesario poder estimar las tensiones y deformaciones que generan estas cargas y poder compararlas con la capacidad última de rotura del suelo para poder definir la aptitud de ese suelo frente a los esfuerzos inducidos. Es un problema complejo, ya que el suelo no se adecúa exactamente a un modelo elástico, ya que se trata de un material anisótropo y heterogéneo, por lo que se deben adoptar diferentes aproximaciones simplificadas. Cualquier cambio en el estado tensional del suelo produce deformaciones y en función de la magnitud de este cambio pueden producirse estados de rotura. El conocimiento de los parámetros resistentes del terreno es fundamental para la valoración de las aptitudes desde el punto de vista mecánico de los suelos. Los parámetros resistentes del suelo más significativos serán, desde el punto de vista de la deformabilidad y capacidad portante de los suelos, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson o la tensión admisible. Y desde el punto de vista de resistencia al corte, el ángulo de rozamiento interno y la cohesión. Los principales ensayos de laboratorio para la estimación de los parámetros resistentes de los suelos son el ensayo edométrico, que en este ensayo mide la compresibilidad de las arcillas saturadas mediante un aparato denominado edómetro y permite estimar, por ejemplo, los asientos a lo largo del tiempo para este tipo de suelos, así como otros aspectos de la naturaleza de las arcillas ensayadas. El ensayo de compresión simple es un ensayo similar a los realizados mediante una prensa a compresión simple para cualquier material. Es un ensayo no confinado y solo puede realizarse para materiales que tengan cohesión y permitan realizar una muestra cilíndrica. Con él se puede estimar la tensión máxima admisible del suelo, así como el valor de la cohesión de un suelo para el contenido de humedad de la muestra. El ensayo de corte directo, en este ensayo lo que se intenta conseguir es la rotura de una muestra según un plano determinado, con el fin de obtener experimentalmente los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento que nos definen la resistencia al corte. Luego, posteriormente, nos centraremos en este ensayo y veremos más detalles sobre él. El ensayo de corte simple, este ensayo es una variante del ensayo de corte directo y no se le induce un plano de corte, sino que se le somete a una fuerza que produce una deformación. El ensayo triaxial se trata de un ensayo que representa el estado tensional del suelo, permitiendo estimar los parámetros de cohesión y ángulo de rozamiento que nos definen la resistencia al corte. Al incluir el confinamiento, sus resultados son más fiables que otro tipo de ensayos. El ensayo de corte directo es un ensayo relativamente sencillo que reproduce la forma de rotura de un suelo. Consiste en aplicar una fuerza horizontal que separa dos partes de una muestra del suelo, induciendo, por lo tanto, un plano de corte determinado y midiendo en cada momento las deformaciones y las tensiones producidas para llegar a la rotura. Es una prueba más simple que el triaxial y los resultados que se obtienen se deben validar
validar con los valores habitualmente aceptados y recogidos en diferentes tablas. Se realiza según norma UNE y ASTM y esencialmente el aparato consiste en un anillo rígido, que es una parte fija, y en un anillo móvil en el que disponemos unas piedras porosas que me permiten el intercambio de agua con la muestra de suelo. Debemos tener un mecanismo para aplicar una presión conocida sobre la muestra y para poder aplicar una tracción T que induzca ese plano de rotura del suelo, y además debemos disponer de una instrumentación para medir las deformaciones que sufre la muestra. Por lo tanto, tendremos una muestra sometida a diferentes presiones conocidas y a la que se le realizará una fuerza T que finalmente origine una rotura sobre la muestra en un plano de corte definido. El ensayo se realiza aplicando la fuerza T lentamente, de forma que la velocidad del anillo móvil sea constante y aproximadamente igual a 0,5 milímetros por minuto. Es decir, es un ensayo con deformación controlada. Para valores prefijados de los desplazamientos se toman las lecturas correspondientes al anillo de fuerza. Los valores de fuerza indicados por el anillo divididos por el área instantánea de la muestra dan la tensión cortante para cada desplazamiento. Si se representa es la tensión tangencial instantánea respecto al desplazamiento horizontal de cada uno de los ensayos, es decir, para la tensión normal realizada se obtienen unas curvas de este tipo. En este caso tenemos una curva para la tensión conocida sigma 1, una curva para la tensión conocida sigma 2 y conocida sigma 3. Para cada tensión normal, vemos que la tensión tangencial instantánea aumenta a medida que aumenta el desplazamiento, hasta que alcanza un máximo que se denomina valor residual. Cuanto mayor es la tensión normal inicial, mayor tensión tangencial residual se alcanza, es decir, el suelo resiste más a medida que aumenta su grado de confinamiento. La pendiente inicial de la curva tensión tangencial de formación es mayor a medida que aumenta la tensión normal. Esto indica que el suelo aumenta de rigidez con el nivel de confinamiento. Puede ocurrir a veces que las curvas tengan un máximo y luego un descenso. Esto se explica porque los suelos muy compactos necesitan una tensión adicional para desencajar los granos, mientras que la tensión residual es la necesaria para hacer deslizar los granos. En este caso, la tensión tangencial máxima obtenida depende del estado más o menos compacto de la muestra. Sin embargo, las tensiones residuales dependen únicamente del tipo de suelo y no del estado de compactación. Si representamos la tensión tangencial residual con respecto a la tensión normal en cada rotura de la muestra, se obtienen una serie de puntos que se pueden aproximar a una recta, obteniendo así los valores para el ángulo de rozamiento interno, así como la cohesión. La recta definida es una envolvente de rotura y proporciona para cada valor de la tensión normal la máxima tensión tangencial movilizable por el suelo. Por ello, podemos deducir varios aspectos, es decir, la tensión tangencial movilizable aumenta a medida que aumenta la tensión normal, a mayor confinamiento, mayor resistencia. La cohesión representa la máxima resistencia tangencial movilizable cuando la tensión normal es nula. Y la línea de resistencia separa a los estados posibles de los imposibles, siendo los puntos situados por debajo de ella posibles y los que están por encima imposibles. El ensayo de corte directo se puede realizar en muestra consolidada, no consolidada, con drenaje o sin drenaje, y debido a la incertidumbre inherente a este tipo de ensayos, y en particular a este ensayo, es recomendable que los resultados obtenidos sean contrastados con los valores habitualmente utilizados y recogidos en numerosas tablas. Como conclusiones a este objeto de aprendizaje tendremos: se ha descrito la importancia de conocer los diferentes parámetros resistentes del suelo para conocer su actitud a resistir a las cargas a las que está sometido. Se han descrito los diferentes ensayos de laboratorio que permiten estimar estos parámetros resistentes y se ha descrito el ensayo de corte directo que produce un estado de rotura en el suelo, permitiendo la estimación del ángulo de rozamiento interno y la cohesión. Muchas gracias por vuestra atención y espero que este objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.